Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte, ¿sí? Esta segunda parte, bueno, como habíamos hablado antes del recreo, va a hablar acerca del matrimonio, el divorcio, segundas nupcias, va a hablar acerca del racismo, ¿sí? Como nuestra postura frente a ese tema también. Y después un poco acerca de la mayordomía, ¿sí? De saber y entender bueno, que todo lo que uno tiene le pertenece a Dios, ¿sí? Todo es de Él, y que nosotros solo somos mayordomos de eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que estos capítulos van a hablar, bueno, son estos temas, ¿sí? Vamos a arrancar con el tema del matrimonio. Lo que va a intentar el capítulo, ¿sí? No va a ser solamente mirar, va a decir el texto, los mandamientos de Dios, sino también el corazón de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios desea que la gente sepa sobre el matrimonio y el divorcio en una situación ideal? ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca del matrimonio y acerca del divorcio en una situación ideal? ¿Y qué es esto que Dios permite? Una situación pecaminosa y real. Sí, entonces, lo que es el matrimonio y divorcio en una situación ideal, lo que es ideal para Dios, ¿y qué es esto que Dios permite? Una situación pecaminosa y real. ¿Qué es lo que Dios permite dentro de esto? ¿Sí? Entonces, se va a tratar de examinar el matrimonio a la luz de las Escrituras. Sí, van a haber varios pasajes en relación a eso. Y va a decir el material que tenemos que tener en cuenta tres cosas muy específicas cuando uno piensa en el matrimonio. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que el matrimonio es entre una mujer y un hombre, ¿sí? Que el matrimonio es para involucrar la unión sexual y que el matrimonio es un pacto ante Dios. Si esas tres cosas tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en el matrimonio a la luz de las Escrituras. La Biblia es clara y específica de que siempre tiene que ser entre un hombre y una mujer, ¿sí? Este matrimonio que es el compromiso delante de Dios, ¿sí? Y que Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que se multipliquen, ¿sí? Es un poco lo que hablábamos en el capítulo número 15, ¿sí? Después, hay el primer pasaje que va a mencionar el libro, es Génesis, donde dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? La idea del matrimonio entre personas del mismo sexo no está en ninguna parte de la pantalla del radar de la Santa Biblia, así que aquellos que quieren fundamentar o decir, bueno, me quiero casar con mi novia siendo mujer o me quiero casar con mi novio siendo hombre y la gente, los pastores o cristianos que avalan eso, está mal. En ningún lado en la Biblia dice de que el matrimonio puede ser entre personas del mismo sexo. No, matrimonio mujer, hombre, hombre, mujer, no hay vueltas para darle, ¿sí? Y bueno, hablando otra vez de las relaciones sexuales entre las personas del mismo sexo, sabemos que son detestables y una abominación ante los ojos de Dios. El matrimonio es una relación santa de pacto entre un hombre y una mujer, ¿sí? Eso es lo que Dios dice sobre el matrimonio, ¿sí? Lo que Él dice y lo ideal, ¿sí? De lo que es un matrimonio de acuerdo al propósito de Dios. El matrimonio es propuesto para honrar la unión sexual. Cuando se dice que los dos serán una carne, ¿sí? Es un cuadro metafórico de esta unión sexual entre el esposo y la esposa cuando dice que los dos serán una sola carne. Va a decirnos el texto también de que el matrimonio involucra intimidad, ¿sí? Una relación que es designada a reflejar la propia imagen de Dios. Hay una profunda unión de amor entre el esposo y la esposa, para que puedan crecer en algo aún más hermoso entre los creyentes que entienden que Dios es una tercera parte de cada matrimonio. ¿Sí? Hablamos de unión, hablamos de compromiso, hablamos de comunión, ¿sí? Cuando hablamos de un matrimonio de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a lo que Dios dice.
En tercer lugar, ¿sí? El matrimonio es un pacto ante Dios, no es una mera copulación, va a decir el texto, sino que es una promesa de compromiso, ¿sí? Cuando asistimos o tuvimos la ceremonia de casamiento, generalmente siempre se habla de esto, ¿no? De un compromiso, ¿no? Se van a respetar, se van a amar, ¿no? Entonces habla de esto, ¿no? De lo que es un matrimonio delante de Dios, que es un pacto, ¿sí? Y que Dios es parte de ese pacto, ¿sí? Fíjense que ahí estaba lo que cuando estábamos en la primera parte del día, decíamos de que Dios es testigo silencioso en cada matrimonio, lo tienen ahí en ese apartado antes de arrancar a hablar del divorcio, ¿sí? Entonces no es muy complejo, es sencillo, ¿sí? Entender un poco acerca de lo que Dios dice en relación al matrimonio. Después el texto va a hablar acerca del divorcio y ese punto es un poco más extenso. ¿Por qué será muy extenso el tema del divorcio? ¿Qué dirá Dios acerca del divorcio? Primero que el divorcio en principio no es un plan de Dios. Bien. Lo que Dios unió que no los padres no, porque el plan en principio puede ser el casamiento que sea una persona. Entonces el matrimonio es una consecuencia, el divorcio es una consecuencia del pecado. Y ahí parte del tema del divorcio. Ya que ya está el pecado, bueno, entonces en estos términos. Exactamente, como que hay límites, ¿no? El texto va a mencionar de que no es divorciarse por cualquier motivo, ¿no? No es, ay, no cocina rico, entonces me divorcio. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, ¿no? Como que va a hacer referencia a eso, de que no por cualquier cosita el divorcio, ¿sí? Es más, el texto en un apartado va a decir de que en cierta cultura era muy normal de que el hombre diera 3 palmaditas y le echara a la mujer. O sea, era como muy común, ¿no? Hoy nos casamos, pero listo, me cansé de vos, 3 palmaditas, te fuiste. Y hablaba, bueno, de la carta del divorcio que tenía que hacerse, porque si no la pobre mujer podía llegar a, no sé, quedar en la pobreza, llegar a ser una prostituta, entonces por eso es que se tenía que firmar también una carta de divorcio. Uh-huh. Existía, sí. Pensando en la mujer también como dar un carácter legal. Exactamente, por eso. Bueno, pero eso vino con consecuencia del pecado. No es que fue el plan. Exactamente. Es que, claro, el texto. Claro. Entonces, claro, ellos querían como probar a Jesús, como siempre, los fariseos siempre querían probar a Jesús y Jesús siempre tenía una respuesta, ¿no? Para todo, pero siempre en base a principios, ¿sí? Y bueno, y les dejaba ahí como recalculando, claro. Y bueno, se tenían que quedar callados porque Jesús siempre algo tenía para decirles. Bueno, hay una cosa mucho también que cuando les preguntan sobre el tema del matrimonio, porque ellos estaban cuestionando el tema de la eternidad, porque no había otra. Entonces ellos me preguntan, tramposamente Jesús, le ponen el ejemplo de la mujer que tiene 7 esposos. Si lo muere el esposo, se muere, ¿cuál de todos ellos estará con ella en la eternidad? Y le dice, ustedes conocen la palabra y porque en el cielo no se dará el matrimonio ni se casarán. Claro. Claro, quedan callados, sí, sí, porque la intención de ellos era siempre retrucarle o engancharlo en alguna cosita a Jesús. Pero bueno, era el maestro, ¿no? Me sorprendió también eso del matrimonio, ¿no? Que pensar que, por lo que dice Jesús en este pasaje, el matrimonio es una unión en este momento, o sea, digamos, mientras estemos vivos en esta tierra. Después ya no. Y claro. No es que va a ser eternamente, sino que es un periodo de tiempo, mientras estemos vivos. Claro, acá en la tierra. Claro, entonces uno podría llegar a pensar, bueno, entonces cuando nos vayamos al cielo no vamos a ser más esposos. ¿No? Ay, qué malo. No. Qué bárbaro. Bueno,
Cosas de acá, de este apartado, porque en realidad lo que se conversó es como un resumen general de lo que va a hablar el libro, ¿sí? Pero déjenme ver, a ver qué cositas podríamos remarcar como interesantes también. Lo principal es de que no es la preferencia de Dios, como dijo acá Luca, no es preferencia de Dios el divorcio, que su intención no fue permitirlo, iba a decir de que el divorcio afecta a los involucrados, también a los hijos, a cada miembro de la familia. Hoy en día vemos mucha gente que está, bueno, si hablamos legalmente divorciada o separada, lo podemos ver cómo eso afecta, ¿sí? Si hay hijos de por medio, los chicos salen afectados, la familia se rompe, ¿no? Pero bueno, a causa del pecado también que distorsiona o intenta destruir el formato ideal de familia de Dios, ¿no? Lamentablemente es así. Vivimos en un mundo que es corrompido, es corrupto a causa del pecado y va en contra del plan inicial de Dios y es lo que el enemigo intenta hacer, ¿no? Destruir el formato ideal o la estructura de familia que Dios planteó en un inicio. Bueno, y nosotros estamos inmersos en este mundo. Pero bueno, entonces se ven afectados, ¿no? Dice que hay traumas emocionales que pueden venir a causa de esto. Entonces, cada uno debe abogar y trabajar con las familias para mantenerlas intactas como Dios lo planeó idealmente, ¿sí? Eso es lo ideal, lo que Dios planea o lo que Él quiere. Pero claro, el pecado se introduce en este concepto del matrimonio ideal, tanto como en las otras áreas de la vida, ¿sí? El pecado está. Después van a tener ahí el pasaje de Mateo 19, donde está esta historia, este cuestionamiento que le van a hacer los fariseos a Jesús para probarle, ¿no? Y entonces ahí dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. O sea que ahí ya puso una excepción, ¿no? Si hay infidelidad conyugal, bueno, ahí sí. Excepto eso, bueno, el que no, el que se divorcia y se fue con otra, bueno, comete adulterio, dice ahí. Claro, si una persona se divorcia por otra razón que no sea esa, se casa con otra persona, estaría mal. Exactamente. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice que hay límites. No es que te vas a divorciar por X motivo. Como decía hace un principio, me cocinaste mal, me divorcio, chau, me casé con otra. Eso no está permitido. Dice excepto infidelidad conyugal. ¿Sí? Y después más adelante va a dar otra excepción también en relación al divorcio. Por ejemplo, va a hablar esto, bueno, si te muele a palos, por ejemplo, ¿no? Cosa que hoy vemos mucho, ¿vas a seguir con esa persona? No. O sea, no, ahí no hay amor, no hay un verdadero matrimonio que cumple con los ideales que Dios planteó desde un principio. No hay comunión, no hay relación, no es un verdadero matrimonio. Entonces va a hablar también un poquito de eso, de las excepciones. Entonces, después, más abajo va a decir, es más, dice que los discípulos dijeron frente a eso, es mejor entonces no casarse, porque ¿no? Uno podría tranquilamente pensar, bueno, entonces mejor ni me caso, porque si, ¿no? Bueno, cada uno sabe lo que hace y qué es lo que piensa, ¿no? Si no te quiere casar, no te cases, pero bueno, los discípulos le dijeron eso, ¿no? Es mejor entonces no casarse. ¿Por qué? Porque dice que todos no podían comprender ese asunto, dice Jesús ahí también. Sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo, pues algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres y otros, bueno, habla de un versículo. Uh-huh. Sí, era muy común eso, sí. Entonces, lógicamente, no se casaban ellos. Bueno. Después, ¿qué más? Jesús estaba siendo cuestionado, dice el texto. Literalmente barrenado por los fariseos. Ellos estaban apelando a la ley de Moisés. Otra vez, uno debe mirar la pregunta. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Los fariseos conocían muy bien lo que Moisés había dicho.
Ellos querían ver si Jesús conocía o si estaba o no de acuerdo. ¿Sí? La intención de ellos era probarlo nada más. A ver qué es lo que opinas vos, Jesús. Claro. Imagínense, yo cuando leo estas cuestiones así me imagino, ¿no? A Jesús ahí, sí. Mal. Es una pregunta muy tramposa y muy bien hecha para decir, porque cualquiera de las cosas que usted respondió estaba mal. Porque si respondía que sí, que tenían que dar el tributo al César, entonces iba a llevar en contra de todo el pueblo judío, porque ellos estaban siendo oprimidos. Pero si él decía que no, iba a tomar como rebelión. Claro. Entonces, o sea, fue muy fijo. Sí, las preguntas que le hacían. No la evadió, sino que su respuesta fue trascendente. Porque él le dijo, mira, esto es un pedazo de moneda, un pedazo de metal, le pertenece a este, dáselo a él. Pero cosas de Dios es importante, la tu vida, dáselo a Dios. Claro. Sí, obvio. Era Jesús. Bien. Bien, ¿qué más? A ver. Él dijo que el ideal de Dios, dice, él dijo que el ideal de Dios fue que el hombre y la mujer sean uno, los dos eran una carne, a través del pacto de matrimonio. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Así es el estado preferido del Dios de amor y del pacto para su pueblo. O sea, eso es lo ideal de Dios, ¿no? Lo que ha unido él, no lo separe el hombre. Ese es el ideal de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Había un problema con esa respuesta desde la perspectiva de los fariseos, va a decir el texto. Y respondieron de una vez. ¿Por qué entonces Moisés ordenó darle un certificado de divorcio a ella y despedirla? Le preguntan, ¿no? De seguro en ese momento se pusieron orgullosos de haber agarrado a Jesús con este parecido desliz de la ley. Entonces Jesús le responde ahora, ¿no? Dice de una manera asombrosa. Por su dureza de corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas, pero desde el principio no ha sido así. Jesús no respondió a la pregunta de la ley, sino la pregunta del ideal de Dios, ¿sí? Entonces, el ideal de Dios es el de un matrimonio de compromiso y sin divorcio. Pero Dios permitió a Moisés escribir sobre el divorcio en la ley debido al pecado, ¿sí? Como decíamos hoy, y dureza de corazón en un mundo real de pecado, que no vive como Dios lo desea. El divorcio no representa el plan de Dios, sí el fracaso del plan de Dios, el problema humano del pecado, ¿sí? Entonces, si nos ponemos a pensar, el ideal de Dios era matrimonio feliz, ¿no? De pacto, de compromiso. En el ideal de Dios no está el tema del divorcio. Sí está en un mundo de pecado, por eso es que se lo permitió, ¿no? A Moisés. Entonces, ¿qué más? Dice, hay un pasaje ahí, a ver. Da un pasaje que es el pasaje de Deuteronomio, ¿no? Y va a hablar un poquito acerca de ese contexto. Vamos a leerlo igual, dice. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere y el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Señor. No perviertas la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia, ¿sí? Y ahí va a hablar del contexto, ¿sí? Y era lo que a su momento les decía, ¿no? De que había hombres que con tal solo aplaudir, ¿no? Como que despedían a su esposa, ¿no? Me divorcio de ti y eso ya era todo. Entonces, ¿qué pasaba con esa mujer? Era lanzada a la calle, ¿no? Pobre mujer, como decía hace un momento, sin dote, pertenencia y se convertía en una vagabunda, incapaz de encontrar a otro esposo. Entonces, ella llevaba el estigma del divorcio, pero no era realmente un divorcio oficial,
Tal situación era molesta para Dios. Esto resultaba inevitablemente en una destitución, pobreza o en la prostitución. Entonces, el divorcio fue una respuesta permitida de Dios para un problema de pecado. ¿Sí? Entonces, por eso, para traer un orden a esa situación cultural, es que Dios hizo que Moisés escribiera esa ley para dar, ¿no?, un certificado de divorcio a estas mujeres, ¿no?, para cuidarlas en parte también. Porque si decía, me divorcio de ti, chau, ¿qué pasaba con la mujer? ¿Cómo era la cultura en esa época, no? Que a la mujer se la veía como lo peor, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que a causa del pecado, Dios le dijo a Moisés, bueno, entonces sí, escribí que tengan un certificado de divorcio oficial, ¿sí? Entonces, ¿qué más? A ver. Lo mismo que va a hablar dentro de lo que es el divorcio, ¿sí? Va a estar el concepto de segundas nupcias, ¿sí? De volver a casarse. Dice, una mujer abandonada sola y exiliada por su esposo anterior sería eludida y tratada miserablemente por la comunidad, a no ser que ella tenga ese pedazo de papel, ¿sí? Por lo tanto, esta ley por lo menos le permitió a esta mujer la ventaja de volverse a casar. Y de esta manera mantener alguna semblanza de respeto en el abrazo y seguridad de su nuevo esposo. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el divorcio va a aparecer el concepto de segundas nupcias, es decir, de volver a casarse, ¿no? Y hablando del contexto, del por qué el certificado, por qué Dios permitió a Moisés, etcétera, etcétera, y la respuesta que Jesús le daba a los fariseos. A causa de su dureza de corazón, a causa del pecado, es que se permitió eso. Después, ahí viene el tema de la infidelidad conyugal, ¿sí? Dice, Jesús parece limitar las ocasiones para el divorcio, ¿sí? Ahí vienen las limitaciones. ¿Qué pasó? Ah, ¿tienen diferentes páginas ustedes? Ah. Yo creo que ir leyendo así algunas cosas, no todas, es importante para poder ir entendiendo, ¿sí? Porque si uno lo va así mirando por arriba, uno se termina perdiendo. Entonces, por eso me tomo el trabajo de que sigamos la lectura, ¿sí? Y detenernos en algunas partes para poder ir entendiendo juntos, ¿sí? Bueno, decíamos que entonces Jesús para eso era limitar, ¿no?, las ocasiones para el divorcio, y habla de la fornicación, porque decíamos de que excepto que haya infidelidad conyugal, bueno, entonces, y aparece la palabra porneia, dice ahí, tomada del griego, y dice, él recuerda a los fariseos que se están concentrando en las limitaciones de la ley de Moisés, mientras que él está regresando al comienzo de la creación y al ideal de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta palabra porneia? ¿Sí? Fíjense que ahí dice que no es una palabra limitada necesariamente al acto del adulterio, sino que significa alguien que es sexualmente inmoral, puede significar fornicación, puede significar sexo fuera de los límites del matrimonio, y también la vileza, vulgaridad e impureza. O sea que toda esa palabrita porneia, ¿no?, que es tomada del griego en relación a la fornicación, puede significar todas estas cosas. Entonces, fíjense cómo el límite es como que se, ¿no?, extiende aún más. En todas estas causas, bueno, está permitido. Después, porneia tiene un amplio significado. Esto es importante, ¿sí? Márquenlo, los significados de la palabra esta. Porneia. ¿Qué puede decir más que esto? Se refiere a algún acto impuro que viola los límites de los votos del matrimonio a la vista de Dios. Porque es una palabra general, esto podría significar muchas acciones diferentes que servirían para disolver el matrimonio legítimamente ante el punto de vista de Dios,
¿sí? Y ahí aparece la deserción también, que estaría dentro de los límites, ¿sí? ¿Qué significa esto? 1 Corintios, donde Pablo indica deserción como otra concesión para el divorcio, ¿sí? Y hay una pregunta, ¿qué sucedería si un cónyuge creyente tiene un esposo no creyente o una esposa que desea dejar la relación? ¿Debería el creyente esperar e ir con el no creyente a donde sea y hacer cualquier cosa? Obviamente que no. Entonces ahí está el otro límite, ¿sí? La deserción, bueno, también sería una ocasión como para decir, bueno, está permitido el divorcio. ¿Qué más? Interesante acá, en el corazón de Dios nadie en el mundo podría experimentar la experiencia del divorcio, pero Dios reconoce que la gente no vive en el mundo ideal, sino en un mundo manchado por el pecado. Es en este donde Dios ha permitido el divorcio, ¿sí? Está permitido, sí, pero dentro de ciertos límites, no como decíamos, bueno, por cualquier motivo chiquitito, bueno, me divorcio, ya está. Porque hablábamos de que el matrimonio es un pacto, ¿no? De compromiso delante de Dios. Entonces, bueno, sí está permitido, pero con ciertos límites o teniendo en cuenta ciertas cuestiones, no por cualquier motivo, ¿sí? Entonces, debido al principio que porneia y deserción pueden ser similares en el matrimonio, quizás alguien descubra algo que le ayudará a discernir los deseos de Dios en el mundo real actual. Bueno, dice acá que detrás de porneia y deserción es que los dos liberan al individuo del vínculo del pacto, así como la muerte lo haría. O sea que porneia o deserción son las dos cuestiones que liberarían a las dos personas que están casadas de ese pacto que han hecho delante de Dios, al igual que lo puede ser la muerte, ¿sí? Entonces, porneia y deserción, esos son los dos. ¿Qué más? ¿Se va entendiendo ahí? Sí, bueno. Exactamente, sí. Como la muerte rompe con ese vínculo, esa relación de pacto, bueno, la deserción y la porneia también, ¿sí? Pero por eso decíamos hace un momento, esta palabra porneia tiene un amplio significado. Entonces, bueno. Todos están en porneia, sí. 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 ¿Y sí? Sí, tal cual. Esa es la vara, eso dentro del mundo cristiano pasa, la gente que se casa en el mundo. Peor. Sí. O sea, como parece muy radical, pero... Sí. A causa también, por eso Dios lo permite, a causa del pecado que está en el mundo. ¿Sí? Pero bueno, es así. De alguna manera decir, bueno, considera a la otra persona que no tiene por qué estar atada a alguien que la está lastimando continuamente. Exactamente. Exactamente. Algo de eso. Exactamente, sí, tal cual. Más adelante va a hablar acerca, creo que es una pregunta, que ahora no la encuentro, que habla en relación a si le pegan, que bueno, eso se ve mucho también. Actuar de una manera vil e impura parecería que puede cortar los votos matrimoniales. La deserción podría también hacerlo, dice el texto. Acá. ¿Hay alguna otra acción entre un esposo y esposa que pueda disolver la relación en este mismo punto? ¿Qué podemos decir de los niveles extremos de abuso nupcial, el maltrato de la esposa en particular? ¿Sí? ¿Eso no sería calificado como vil, como un vil acto de porneia? Un esposo que golpea a su esposa le está tratando a ella como si ya estuviera muerta, y ya no es la esposa de su juventud, como es mencionado en Malaquías. Quizás otros actos también podrían calificar bajo esta regla. No puede ser enteramente claro si uno toma la lectura literalmente, pero el principio está ciertamente allí, ¿sí? Entonces,
Si alguien hace algo atroz, que el vínculo del matrimonio es esencialmente quebrantado, el divorcio es permitido y legítimo ante los ojos de Dios. Tal vez Jesús tuvo que añadir esa excepción a la ley mosaica. Entonces sí está permitido el divorcio, sí tenemos en cuenta todas estas cuestiones. Bien. Pero sí tenemos que tener en cuenta de que desde el principio la intención de Dios no fue así. Pero a causa del pecado, bueno, claro está. Y bueno, y después está el otro tema de las segundas nupcias, que está incluido dentro de lo que es el divorcio, ¿no? Sí, bueno, si te divorcias por motivos bien contundentes, como leíamos hace un momento, y te vas a volver a casar, bueno, sí, también está permitido, porque se rompió el voto matrimonial anterior frente a todas estas cuestiones que mencionamos antes, y bueno, si existe la posibilidad de volver a casarte, bueno, sí, también está permitido dentro de lo que Dios dice. Bueno, ¿se entendió entonces lo del tema del divorcio? Me parece un tema que valía la pena por ahí dedicarle este tema de volver a leer, porque es un tema que, bueno, que en las iglesias se puede llegar a ver, entonces está bueno conocer, ¿sí? No lo permiten. Ah, mira. Sí, es más, el texto acá menciona algo parecido que hay, ahora no recuerdo muy bien, pero en relación a lo que él dice, como que si vos estuviste casado antes, ¿no? Y ahora tenés una nueva pareja, ¿no? Te casaste con una nueva persona, en la iglesia te dicen como que tenés que volver a casarte con la del inicio, ¿no? Como que si no estarías mal, menciona el texto también. No sé, suponete que yo antes estuve casada con un hombre, ¿no? Y me fue mal en ese matrimonio, ahora me volví a casar y voy a la iglesia y me dicen, no, vos tenés que casarte con el hombre que estuviste primero. Exactamente, el primero, ¿no? Y seguramente se deben agarrar de algunos pasajes, como por ejemplo el de la mujer la esposa de tu juventud, por ejemplo, que fue la primera, entonces tenés que estar con esa sí o sí, aunque ya hayan hecho su vida, ¿no? Segundo, tercero, no, vos tenés que estar con la inicial, digamos. ¿No puede volver con su primer esposo? Sí, tiene que, para estar bien. Claro, a pesar de que ya hayan hecho otra familia, quizás. Ah, mira. El esposo la dejó a la esposa, terminó el divorcio, se casó con otra y ella entró en depresión, y vino a la iglesia y la hermana de la iglesia le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Ahora aquí querés recuperar a tu esposo, bueno, o te agarrás de Cristo con un hierro caliente. Y la hermana la llevó a la circulando, llevando a la oración, y no sé si pasaron 12 años. Y a los 12 años el esposo se divorció y volvió con ella. Claro. Mira. ¿Y por qué se divorció? Primero, ¿por qué se divorció con la primera? Porque él decidió el divorcio, porque él se encontró una más joven. Ah, bueno, pero en ese caso... Pero ella no estaba dispuesta a soltarlo. Claro. Se encontró una más joven significa sí. Entonces ahí sí está justificado el divorcio. Pero igual ella no se lo quería dar. Ah. Él se casó con otro. Al pasar 12 años, volvió con ella, se divorció de la otra. Claro, y volvió con ella. Por eso te preguntaba, ¿qué pasa? ¿No puedo volver con mi esposo? No, o sea, sí, no, hablaba acerca de un ejemplo que se menciona en el texto, de que hay iglesias, y esto lo traje porque él había mencionado un ejemplo, que hay iglesias en las cuales, ¿cómo habías dicho, Lucas? Eso, como que si te divorciaste de una, listo, quedaste soltero para siempre, una cosa así. Claro. Claro. Claro.
Bueno, por eso es que en ese caso hay que analizar bien. Claro, es como muy por, extenso todo, porque claro, ¿por qué se divorció? Claro, porque no rompe, o sea, es como que de acuerdo a lo que dice Dios, no está permitido ese tipo de divorcio. No, yo O sea, creo que las personas que dicen esto en principio nunca entendieron lo que hicieron al casarse. También. Dicen, no, me acabó el amor, ya no era lo mismo. Pero ¿qué entendiste por matrimonio? Claro. Cuando juraste en alguna de las malas, ¿qué pensaste? Claro. Claro, es verdad lo que dice él también. Entonces nunca entendiste qué fue lo que fuiste a hacer frente al altar y delante de la presencia de Dios. Entonces ese pacto nunca existió. De por sí el matrimonio es algo pedido por Dios. Así que hay gente que se casa, pero no me caso, pero sin la iglesia, ¿no? Hay gente que no es cristiana. Pero el casamiento en sí ya es algo de Dios, man. Sí. O sea, por más que la persona no sea cristiana, ya el derecho de casarse ya está obedeciendo a Dios. Es que a veces mucho no se entiende el verdadero propósito del matrimonio. Muchos por ahí lo que pueden... También. O la otra cosa que existe también es que se ponen de novios y para evitar que no pequen, no, se tienen que casar. Y realmente esa pareja nunca entendió qué están haciendo. Claro, sí. Claro. 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 Y muchas veces desde arriba los padres, los pastores, los presionan para que también. Claro. Pero nunca le explican qué es el matrimonio, que te esperan mínimamente hablar de experiencia. Claro. Y sí, también, obvio. Obvio que sí. Sí, porque después están los matrimonios fallidos, ¿no? O que realmente no era lo que yo esperaba, quizás, no sé. Es un tema bastante complejo si uno se lo pone a pensar. Y sí, no puede hacer nada porque ellos tomaron esa decisión también. Y sí, arreglar, claro, ahora manejate. Claro. ¿Ves? Claro. No, sí, es bastante complejo el tema. No sé, solo puedo hablar, no sé, decir. Bueno, yo había un caso también de que yo conocí a una mujer que estaba separada, ella se había casado, yo no se había separado antes de venir a la iglesia, ya no se había divorciado. Y cuando vino a la iglesia es como que, no, vos tenés que buscarlo, pero o sea, eso es como que ya estaba roto, porque ya era y siempre se preguntaba, ¿no? Lo que preguntaba al Señor, pero en realidad ellos eran jóvenes cuando no tenían 19 años y el padre le había obligado a que se case para irse de su casa. Y ella le decía, Señor, porque dice que, bueno, ahora entonces, pues no, porque tenés que divorciar. Y después ya pasó el tiempo y ella conoció a un hombre en la iglesia, están sirviéndola y se casaron. Pero siempre fue como, no tuvo la o te volviste a casar. Claro. Como que... Claro, como que se pueden agarrar de estos pasajes que estamos mencionando a su momento, pero nada. Pero la señora esta vino ya del mundo divorciado. Claro, la Biblia dice que se quede como llegó, sí. Y sí. Claro. Allá había una señora que tenía 40 años y me hablaba mucho de Ah. y como ella no hablaba, qué sé yo, el pastor me dijo, no, que está mucho tiempo conmigo. Tiene que casar, pues se van a quemar. No, Dios, casaron, No te puedo creer. y el chico, bueno, no se separó, y bueno, en ese momento, una negra. Claro. También. No te quemes, ya no anda eso. Para mí eso ya es como medio como perversión, porque vos sos una mujer grande, puede ser tu hijo. O sea, vos la venía de... El pastor también, sí, es verdad, eso sí. Claro. Claro.
salía el pastor y todo eso. La gente a veces cree. Y sí, porque lo dijo el pastor, entonces, por eso cuando o sea, hay mucha falta de conocimiento quizás, y sí, como dice, uno agarra la Biblia y la maneja como quiere, y dice lo que quiere, y realmente nunca estudió qué quería decir en ese tiempo, en ese contexto, por qué, y una cosa va llevando a la otra también. Entonces sí, son temas complejos, pero bueno, con lo que nosotros nos quedamos son esas limitaciones que Jesús puso en relación al divorcio. Era porneia, dijimos, que es muy amplio, pueden ser diferentes cosas, actitudes viles, bueno, etcétera, etcétera, y la deserción, ¿sí? Eso es lo que menciona acá el manual como importante, ¿sí? Bien, bueno, podríamos seguir hablando acerca de este tema, seguramente va a haber muchos ejemplos para compartir, pero bueno, vamos a avanzar, ¿sí? El cristiano y el racismo, ¿sí? Va a hablar de prejuicio, ¿no? Básicamente, nosotros como creyentes sabemos de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, de que Dios nos ama todo por igual, entonces nosotros como creyentes no deberíamos ser racistas, ¿sí? Raza, color, lengua, ¿no? Cultura. El racismo en nosotros no debería de existir. Entonces, ¿qué hay? Mandamientos, reglas de parte de Dios para nosotros para poder apoyarnos y decir, bueno, el primero dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos, y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, esa es la primera regla, o el primer mandamiento, ¿no? Que es específica y relativa al racismo. Como amo a Dios, como me amo a mí, tengo que amar a mi prójimo, ¿sí? Bien, y va a mencionar la historia del buen samaritano. ¿Sí? Ustedes saben de que samaritanos con judíos no se llevaban, y resulta ser de que había una persona que estaba, le habían robado, ¿sí? Como parafraseando la historia que todos conocemos, y pasa un levita, pasa un sacerdote, nadie lo ayuda, termina pasando un samaritano, y lo cuidó, lo llevó a un mesón, ¿no? Y tuvo atención y cuidado para esta persona. Entonces, va a dar como ejemplo la historia esta, ¿sí? Dice acá que un judío probablemente preferiría escupir a un samaritano que ofrecerle su ayuda, ¿sí? Entonces, hace una pregunta. ¿Quién es el prójimo de una persona? ¿Quién es esa persona que uno debe amar como a sí mismo? Y va a decir ahí la persona en necesidad. ¿Y quién es el que hace la voluntad de Dios? Aquel que se detiene para ayudar a otro con el espíritu de amor y compasión. Y Jesús no permitía que los judíos de su tiempo tengan prejuicio y racismo, ni lo permitiría entre los hijos de Dios hoy, ¿sí? Entonces, alguien que ama a Dios con todo su corazón, toda su mente, toda su fuerza, lógicamente va a amar a su hermano, va a amar a la otra persona con un amor sincero. O sea que el racismo y esto, el prejuicio, no, porque es de otro país. Generalmente hoy en día en nuestra sociedad se puede llegar a ver el racismo frente, por ejemplo, a los bolivianos, ¿no? Porque sos negrito, por decir una manera, ¿no? No quiero decir muchas palabras, porque sos así, o porque tenés las uñas sucias, ¿no? Claro, es, porque tenés las uñas sucias, o por esto, por lo otro, entonces ya lo miro con prejuicio. Exactamente, entonces si vos realmente amás a Dios, ¿no? Y el amor de Dios está en tu vida, ese tipo de actitudes no tiene que por qué estar en tu corazón. No tenés que por qué despreciar a la otra persona porque tiene otro color, porque es de otra nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿sí? De eso va a hablar el libro, ¿sí? Entonces, los argentinos sí, el argentino es recontra mil racista. Pero bueno, hacemos la distinción nosotros los cristianos, ¿no? De que nosotros no, el racismo...
Todos rechazan a todos, si uno, es verdad, si uno se pone a pensar. Vos vas a África, ¿no? Que decimos que los africanos son discriminados, pero vas a África y ellos son racistas con la gente Las blancas, sí. blanca, como el racismo tanto. En España original era como nosotros lo tenemos muchas veces los bolivianos. Y los chilenos para con nosotros también, por ejemplo. Bueno, pero habla en relación a los creyentes, a los cristianos, que nosotros como creyentes, como cristianos, ese prejuicio no debería de existir, ¿sí? El amor de Dios a través del Espíritu Santo elimina el prejuicio y el racismo. Como Jesús dijo, es posible el amor a los enemigos y la bendición de aquellos que ofrecen solo el desprecio. Entonces, Dios nos ordena, a nosotros que somos sus hijos, a que amemos a todos, ¿sí? Sin distinción. Es más, hay una canción, un corito que dice, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos tus hermanos y haz el bien, dice el corito. Cristo te necesita para amar, Cristo te necesita para amar, no importa la raza ni el color de la piel, ama a todos tus hermanos y haz el bien. Se me vino ahora la canción en relación justo a este tema, viene bien. Bueno, y después tenemos el carácter de Dios, los principios, ¿no? En relación a esto. En primer lugar va a hablar otra vez del amor ágape, Juan 3:16, ¿sí? Es el amor que alcanza a todas las personas sin importar su apariencia, personalidad, raza, color o credo, sin importar su habilidad o voluntad de devolver ese amor, ¿sí? Entonces, ningún ser humano puede pagar al Señor lo que Él hizo en la cruz, pero fue su amor incondicional, su amor a la raza humana mientras todos estaban aún en pecados. Entonces, eso va a motivarnos a nosotros como creyentes a amar a todos de esta misma manera, ¿sí? Sin prejuicios en el día de hoy. Nosotros como creyentes tenemos que adoptar y no excluir, por ejemplo, va a decir el texto también, solo de esa manera vamos a reflejar el amor de Dios para con los demás. Después, hay otro amor característico de Dios y que es la justicia, ¿sí? Que Dios trata a todos los seres humanos de forma justa y de forma igual, ¿sí? Entonces, ahí aparece Hechos 10, dice, entonces Pedro abriendo su boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia, ¿sí? Y después menciona un tal Cornelio, ¿sí? En donde Pedro fue a la casa de él y entonces él entendió que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Exactamente, que tiene que ir a la casa de este gentil. Sí, y tuvo que ir igual. Entonces ahí él entendió que Dios no hace acepción de personas, ¿sí? Son todos, estamos hablando de los principios del carácter de Dios en relación a este tema. Después, Hechos 15, 8, 9, ahí tenemos otro pasaje que dice, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, lo que nos queda claro es que Dios no hace acepción de personas y que Él derrama su amor a todas las naciones del mundo, ¿sí? Entonces, nos considera a todos iguales, no hace acepción de personas, cuando éste viene a su gracia y perdón, ¿sí? Eso lo vemos ahí, porque como veníamos hablando en esta época, la mujer era muy minimizada, ¿no? Vemos en el relato bíblico como la primera persona que ve la tumba vacía. Una mujer. Y lo loco es que en la cultura judía el testimonio de la mujer no tiene ningún valor. Y es como dice, andá y contale a todos los demás que viste la tumba vacía. Siempre que Jesús iba en contra de todas esas cuestiones, en contra de lo cultural también, rompía con esos esquemas, ¿no? Y de eso siempre uno aprende. Eran las enseñanzas de Jesús a través de su ejemplo, de la misma práctica de él. Bien. Me suena. Ah, claro. Claro, está muy bueno ese. Claro, nos trata de chismosa a las mujeres.
Claro, sí, mirá vos. Mirá vos. Bien. Bueno, avanzamos un poco más. Después dice otro pasaje como que avala esto en relación al carácter de Dios, Gálatas 3, donde dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, ¿sí? Y Santiago 2, 1 al 5, Santiago recuerda a la iglesia de Dios, que Dios no tiene favoritos por ninguna razón y ni siquiera los santos de Dios hoy. O sea, no hay favoritismo, todos somos iguales y por lo tanto, si para Dios todos somos iguales, bueno, nosotros, nuestro corazón es todo el racismo o el prejuicio para con la otra persona, directamente no tiene por qué existir, ¿sí? Porque si yo reflejo el amor de Dios, si Dios está en mi corazón, no pueden caber dentro del corazón de un creyente tener prejuicio o ser racista o hacer comentarios para con la otra persona. Básicamente eso, ¿sí? Y después Dios es el padre de todo, va a decir de que la raza humana es una familia con un creador. ¿Sí? Dios nos creó a todos, no hay distinción. Y después, el corazón de Dios, hay una base teológica ahí que dice que Dios mira el valor de cada ser humano porque Él nos creó a todos. Dios no prefiere un grupo ser social sobre otro, Él mira el valor de cada individuo. Eso es porque los cristianos deberían estar en el frente cuando haya que pelear y defender los derechos de aquellos que son oprimidos. También estar ahí al frente y defender a aquella persona por la cual está siendo ofendida. No quedarnos de brazos cruzados, sino defenderlo, ¿sí? Bien. Algo interesante para cerrar con este capítulo que dice, ¿hay alguna razón por la que un cristiano debería dudar, apoyar y amar a una persona de diferente raza? Absolutamente no. Dios mira el valor de cada ser humano. Él ama la diversidad, mira más allá de las apariencias exteriores. Eso no tiene absolutamente ninguna importancia para Él. ¿Sí? Y lo último que dice que el racismo y el prejuicio reflejan el pecado del corazón humano. ¿Sí? Son males nacidos y alimentados en el mismo infierno, lejos del carácter y el corazón del Dios amoroso, y ellos ciertamente no tienen lugar en la iglesia o en el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, racismo y prejuicio son, dice, o reflejan el pecado en el corazón del ser humano. ¿Sí? Es la última oración del texto del capítulo 19 antes de la conclusión. Cierra con eso, ¿sí? Reflejan el pecado en el corazón humano, ¿sí? Bien. Terminamos con ese capítulo que es el 19, bastante claro también en relación al racismo. Y pasamos al último por hoy, capítulo número 20, que habla acerca del cristiano y la onomía, que es hablar sobre la economía, ¿sí? Va a decir el texto ahí. Y va a decirnos de que la palabra de Dios tiene mucho para decir sobre este tema, que muchos cristianos parecen no darse cuenta. Y va a tener dos preguntas. La primera es, ¿qué tiene que hacer el creyente cristiano con las cosas de la vida? ¿Y cuál debería ser la actitud del creyente hacia el consumismo común de la sociedad contemporánea? Y en segundo lugar, ¿cuáles son justamente las responsabilidades del cristiano? ¿Sí? Son dos preguntas para analizar. Y después ustedes van a tener como una serie de preguntas, ¿no? Yo no las voy a tocar ahora. Que se hicieron en otro momento y en Estados Unidos, ¿sí? Ustedes léanla, pero yo no me voy a detener en esto, ¿sí? Voy a avanzar. Entonces, estas preguntas que tienen ahí son indicadores económicos y de consumo, a los que el mundo se está enfrentando. Va a hablar del consumismo, ¿sí? De cómo es que la gente maneja su economía, qué es lo que consume, ¿no?
Son indicadores nada más. De eso se va a hablar en esas, lo que va a aparecer en esas preguntas que aparecen al inicio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las preguntas que estas estadísticas muestran en términos de la ética cristiana? ¿Y cuáles son las responsabilidades del creyente cuando considera los mandamientos, los principios y el corazón de Dios? En primer lugar, nosotros, si hablamos de economía, tenemos que comprender y entender de que todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Todo es de Dios. ¿Sí? Nosotros lo que tenemos lo tenemos por misericordia y gracia de Él, pero sí tenemos que entender como cristianos de que todo le pertenece a Él y que Él es el dueño de todo. ¿Sí? Eso es lo principal. Y nosotros, los creyentes, somos simplemente unos guardianes, va a decir el texto. Somos guardianes de lo que es de Él. Nosotros no somos dueños de nada, ¿sí? Romanos 11:36, van a tener ahí un número de verdades claras se puede sacar de este pasaje. Primero, Dios es el origen de todas las cosas. Dios es el destino de todas las cosas y por Él son todas las cosas, ¿sí? Bueno, listo, Luca. Bueno, para que le avise a Ezequiel que te abra ya, ¿sabes? Sí, ya estamos en el 20. Que habla acerca de la economía y cómo el cristiano tiene que manejarse en relación a eso. Ezequiel, ¿le abrís a Luca que se tiene que ir? Nos vemos, Luca. Que estés bien, cuídate. Sí, después nos quedan 2 lunes y ya terminamos. Bueno, entonces, para los cristianos es que Dios le pertenece todo en su integridad, incluyendo a la humanidad. Básico, de Dios son todas las cosas, nosotros no somos dueños de nada, lo único que somos simples guardianes de las cosas que le pertenecen a Él, ¿sí? Bueno, en relación a la mayordomía humana, ¿sí? ¿Qué va a decir ahí? De que aunque Él es dueño de todo, nos pide que nosotros seamos sus mayordomos. ¿Qué función cumple un mayordomo? ¿Qué hace un mayordomo? Si uno se pone a pensar. Cuidar, ¿sí? ¿Qué más? Maneja dentro de todos ciertos asuntos, ¿no? Es responsable, tiene que ser responsable frente a las cosas que le deja su amo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, nosotros somos mayordomos. Dios es el dueño y nosotros solamente tenemos que cuidar de las cosas que Él nos dio, ¿sí? Fíjense que ahí dice, hoy los creyentes realmente no poseen casas o posesiones terrenales, aunque las escrituras y los títulos pueden llevar sus nombres. Ni los creyentes pertenecen a otros en términos de relaciones. Los esposos no son dueños de las esposas, ni las esposas de los esposos. Los padres no son dueños de los hijos. Los padres son siervos en el hogar donde todo pertenece a Dios. Nadie es dueño de alguna propiedad, todos simplemente manejan lo que Dios temporalmente permite. ¿Sí? Entonces, claro, uno podría decir, no, pero si mi casa es mi casa, o sea, yo me la construí con mis propias fuerzas, bueno, pero ¿quién te da la fuerza? ¿No? Entonces, uno puede llegar a decir, bueno, me hice millonaria gracias a todo mi esfuerzo, a todo mi trabajo. Bueno, pero ¿quién te dio fuerzas para trabajar o quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio la capacidad? Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que comprender esto, ¿sí? De que todo le pertenece a Dios. Todo. Y es más, ni sus hijos son tuyos. Aunque vos digas, no, pero lo tuve en mi panza, ¿no? 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 No hemos llamado la atención a nosotros como cristianos, sino a nosotros debemos tomar seriamente las cosas de Dios. Tenemos que cuidarlas. Y estos cuidados sin respeto del amor y la pasión por Dios no son verdaderos.